Bueno, tengo una sensación como de un déjà vu, porque el día 16 de diciembre de 2021, yo creo que a la misma hora, subí al mismo sitio a mirar muchas caras que veo ahora, a contar lo que os voy a contar. El chiste de que viene a hacer lo mismo y que le pagan 2 veces por el mismo trabajo me lo tenía que haber hecho conmigo, porque yo vengo a hablaros otra vez de la hoja de ruta de la descarbonización de la edificación que hemos generado ni más ni menos que 10 países de la Unión Europea. Este proyecto que ha puesto patas arriba nuestro trabajo en los últimos 2 años, esperamos que sirva y que pueda ser utilizado por todos vosotros para que tengáis herramientas en el trabajo y en esas urgencias que hemos comentado durante toda la mañana. Como decía, 10 países de la Unión Europea por primera vez se unían para adelantarse a las ambiciones climáticas de la Comisión Europea y proponer una hoja de ruta de abajo arriba de cada uno de esos de los 10 países y de la propia Unión Europea. Aparecía por primera vez nuestra famosa bandera de Ucrania. ¿Se ve? Por si no queda claro. Vale. El mensaje principal de estas gráficas venían a decir que las emisiones de carbono de la edificación no solamente están en el uso de los edificios, como se ha dicho ya varias veces en esta mañana, sino también en todo el resto de fases del ciclo de vida, su construcción, su mantenimiento, su rehabilitación, etcétera, etcétera. Venían a decir una cosa que aquí no se ve muy bien, y es que en los próximos 30 años, hasta 2050, no vamos a alcanzar la neutralidad climática que ha firmado legalmente la Comisión Europea y la Unión Europea, que tenemos que cumplir. Aquí se ve un poquito peor, pero incluso, a ver, aquí, vale. La hoja de ruta que generamos y que presentamos en febrero señalaba unos hitos o unas líneas de trabajo muy claras. El primero era que teníamos que cambiar la manera de medir y de mirar a la mitigación del cambio climático de la edificación, alcanzando todo el ciclo de vida. Es una cuestión de perogrullo, pero a mí me ha llenado de alegría esta mañana oír a nuestro director general, Iñaki Carnicero, avanzando que tienen intención de cumplir ese primer hito, de incluir la medición del carbono de ciclo de vida en nuestro código técnico para que todos tengamos que hacer esa mirada o esa nueva manera de pensarla. Tenía un bloque de dos hitos muy importantes y además están en medio y un poco arriba porque tenían que ver con intervenir en el parque existente y y hacer que no emitan más, que no necesiten tanta energía y por lo tanto no emitan emisiones en los edificios que ya tenemos. El de la izquierda, que esa energía que utilicen sea no de origen fósil, y le poníamos fecha a acabar con el consumo de energía fósil dentro de la edificación, y esa tercera pata naranja de indicadores, hitos, que iban a marcar la descarbonización de la industria de la edificación, de los materiales, de los productos y también de la circularidad. Con lo marcábamos en la revalorización de residuos, pero sabemos que tenemos que dejar de hablar de residuos. Bueno, pero esos eran los grandes hitos. Y por último uno, que sin dinero esto no se hace nada, así que teníamos que reconducir toda la inversión. Esos hitos, si habéis mirado y habéis hecho los deberes y habéis visto la hoja de ruta en detalle, tienen fechas. Y tienen fechas que empiezan en 2025. Que parece que queda mucho, pero que no. Que hace nada que era el 2019 y esos son los 3 años que nos quedan para el 2025. Vale. Había otros hitos para el 2028, para el 2030, para 2050. Había también 4 marcos identificados muy importantes de actuación. Un marco estratégico, necesitamos esos cambios en el código técnico, igual hasta un nuevo código técnico para la rehabilitación. Necesitábamos un nuevo marco operativo
de instrumentos que permitan a todo el sector, que os permitan a todos vosotros trabajar cómodamente, lo más cómodamente que se pueda, en esto de la descarbonización. Un marco financiero, como digo, que engrase la maquinaria, que no haga que las cosas no las hagamos por falta de recursos monetarios. Los que son realmente finitos son los recursos naturales. Los recursos monetarios son el pacto que hacemos entre todos de engrasar la maquinaria, ¿vale? No se nos olvide. Y por último, un marco social que ponía a la persona en el centro. Hagamos este cambio no, como decía Fernando, para generar más negocio, sino para generar o dar respuesta a una necesidad social, que es la de habitabilidad, es la de tener casas. Ese cambio de, no sé cómo llamarlo, si paradigma o cómo, eso es lo que realmente permite entender las acciones que se proponen en esta hoja de ruta. Y además de esta hoja de ruta la hicimos gracias a la inestimable ayuda de un consejo asesor muy potente y quiero destacar especialmente a Albert Cuchí y a Luis Irastorza, que andan por aquí y que han sido cabezas pensantes que hemos exprimido hasta el máximo para presentar lo que en realidad vengo a presentaros hoy. Esto es lo que presenté el año pasado, lo siento, pero me estoy repitiendo. A un equipazo que ha salido aquí y lo habéis visto, y a la colaboración inestimable de nuestros compañeros de Cíclica, que nos dieron la bandera de Ucrania como símbolo y que nos está permitiendo, a mí me está permitiendo lucir tipito en todas y cada una de mis intervenciones. Por supuesto, también gracias a la intervención de más de casi 250 entidades y empresas que se implicaron en el proceso participativo que hicimos para sacar de abajo arriba todo el conocimiento y toda la experiencia que existe en el mercado y toda esa innovación y que puede presentar soluciones. Y a nuestros queridos embajadores que generosamente nos prestaron su imagen y su palabra para llevar el mensaje cada vez más lejos. Pero esto fue hasta febrero del año pasado. Con ese documento, con esa hoja de ruta, nos fuimos a la Comisión Europea. La tradujimos al inglés, eso sí. Y se lo presentamos a los responsables de las direcciones de la Comisión Europea que están redactando a día de hoy la hoja de ruta para la descarbonización de la edificación en todo su ciclo de vida oficial, la buena, la que vale, ¿vale? Lo primero que dijeron es gracias porque nos habéis hecho la mitad del trabajo. Y lo segundo que nos dijeron es esas dos gráficas que hemos visto, esas que se veían tan mal, me cachis en la mar, al principio, en realidad lo que constatan es que no vais a llegar a la descarbonización en 2050. ¿Qué vais a hacer? Pues tenemos 200 medidas, sí, pero ¿cómo vais a trazar y cómo vais a medir realmente que alcanzáis un objetivo si no lo tenéis ni dibujado? Vale, pues nos volvimos a casa con más tarea. Vamos a dibujar el escenario Building Life, el de escenario que sí, que cumpla con ese objetivo. ¿Y cuál era el objetivo? Alcanzar la neutralidad climática en 2050. Y no solo, y digo no solo porque podríamos llegar al 2049, apretar el botón y que apagar las emisiones. Una pandemia, nos vamos todos a casa, dejamos ya de hacer yo que sé qué y se acabaría, ¿no? Pero es que no. Además tenemos que cumplir la senda de París, que significa mantener la proporción de partículas de CO2 en la atmósfera limitada. Eso significa trabajar con un presupuesto de carbono. Es decir, que nos permiten nos obligan a llegar a la neutralidad climática, pero con un presupuesto tasado. Como decía, el dinero puede ser infinito, pero el carbono que va a evitar el cambio climático desastroso, no el cambio climático que ya es real, ese sí que no es infinito. Y nos decidimos hacer una cosa, contémoslo. Bueno, se me ha adelantado esta, pero da igual. Para saber si era posible llegar a la neutralidad climática, nos fuimos a los escenarios más ambiciosos internacionales, los de la Agencia Internacional de la Energía, que dibuja, de nuevo, esta bandera de Ucrania, veis que es distinta cada vez, ¿eh? Esta
bandera de Ucrania, que dibuja la Agencia Internacional de la Energía, está prevista para alcanzar la neutralidad climática en 2070. Lo alarga un poco. Lo llama una hoja de ruta realista y rentable. Pero hay una más ambiciosa y segura que alcanzaría la neutralidad climática en 2050 y conseguiría el objetivo de mantener la temperatura media de la Tierra en el 1,5 grados. El de la izquierda se queda en los 2 grados, ¿vale? El de la derecha en 1,5 grados. ¿Por cuál apostamos? ¿En medio? ¿Nos quedamos en medio? ¿Derecha? ¿Izquierda? El de 1,5 grados, vale, es que no me había enterado, vale, el de 1,5 grados, ese debería ser nuestra apuesta. Veamos si podemos llegar, ¿vale? Si contamos la superficie de esas gráficas, el sumatorio de esas gráficas, ese es nuestro presupuesto de carbono. Y ahora sí que lo vamos a contar. Arriba está el presupuesto global de carbono de toda la actividad humana. De aquí a la izquierda está el presupuesto a los 2 grados, a la derecha el presupuesto al 1,5 grados, ¿vale? No perdáis de vista las cifras que van a ir bajando. Si decimos cuánto correspondería de ese presupuesto al sector de la edificación a nivel mundial, empezamos a bajar, ¿vale? Es que hay otros sectores que también piden paso en esto de contaminar. El 31% para la edificación si queremos 2 grados o el 25% si queremos 1,5 grados. El presupuesto que le toca a España. Aquí ya viene una trampa, y gorda, ¿eh? Y os aviso, hicimos una trampa muy gorda. ¿Cuánto le correspondería a España? ¿Cuánto nos corresponde de ese total global? Somos 47 millones más o menos versus 8.000, pues hacemos la división, ¿no? Nos saltamos la herencia histórica de que ya hemos contaminado más que otros. Porque sí, porque nosotros lo valemos. Y nos quedamos en 1.167 megatoneladas en los 2 grados o en 646 en el 1,5 grados. Si además lo aterrizamos al uso residencial, que es el que hemos podido analizar en profundidad, porque desgraciadamente en este país los datos de la edificación son muy malos o no existen, y más aún en el sector terciario. Pero bueno, en el sector de la residencial, con tanta Estrategia Nacional de Rehabilitación, nos lo hemos empollado y nos lo sabemos muy bien. Pues aquí ya hemos reducido mucho, 415 megatoneladas de CO2. Eso, señoras y señores, es lo que tienen ustedes para gastar de aquí al 2050. Vayamos a echar unos cálculos de si nos da o no nos da para lo que teníamos planeado hacer. ¿Qué teníamos planeado hacer? Pues nosotros no, pero nos lo dice la Estrategia Nacional de Rehabilitación, que es la única estrategia, y está dentro del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima, que prevé cuánto vamos a construir, cuánto vamos a rehabilitar de aquí al 2050, según nuestros compromisos con la Unión Europea y según las necesidades habitacionales de nuestra población. Pues esos son los números. 7,1 millones de viviendas van a ser rehabilitadas de aquí al 2050. 10,8 millones de viviendas cambiarán sus equipos, es decir, el resto de las viviendas principales, que son 17 millones, si no se rehabilitan tendrán que cambiar sus equipos para que no sean de origen fósil, o por lo menos porque en 30 años la caldera la vais a tener que cambiar, que sí. 4,9 millones de nuevas viviendas se van a construir, de las cuales 1,1 serán segundas residencias, el resto viviendas principales. Y vamos a demoler 800.000, 0,8, o sea, 800.000 viviendas. Es decir, que de los 25 millones de viviendas que existen, que están ahora construidas, 24.200.000 seguirán estando en 2050. Cuando me hacen siempre la pregunta de cómo será la ciudad del 2050, yo digo, pues mírala, chicos, si ya está casi hecha, ¿eh? Le podremos cambiar la cara y seguramente la transformaremos muchísimo, pero no te creas que vamos a hacer ovnis ni cosas así.
Mira, ahora ya sí se parece más, esta me gusta más. Esta sí que es mi bandera un poquito más ucraniana. Estos son los escenarios tendencial y del sector que, según esa actividad, generarán emisiones de CO2. El primero tendencial, ¿por qué? Es lo que está previsto en nuestros reglamentos y en nuestras estrategias. El carbono operativo de color amarillo, no sé si lo había dicho todavía, el carbono operativo, ese que encendemos y apagamos cada vez que tocamos un botón, ese va a bajar. ¿Por qué? Porque vamos a rehabilitar intensamente nuestro parque. Va a bajar bastante, ¿vale? Pero el carbono embebido, el de la parte azul, si veis empieza pequeñito, pero va creciendo. ¿Por qué va creciendo? Porque resulta que cada vez le pedimos más prestaciones a nuestros edificios. Y si nadie le dice nada en contra, pues lo hace a base de más materiales, más soluciones, de añadir capas y más capas, y nadie lo está midiendo, y nadie lo está limitando. Con lo cual está en crecimiento libre. Además, 4 millones de viviendas de nueva construcción en los próximos años es mucha nueva construcción. El escenario del sector baja un poco las emisiones azules, las emisiones embebidas, porque hay hojas de ruta del sector que avanzan, que el hormigón, que el acero, que el aluminio, esos grandes contaminadores o emisores, mejor dicho, de CO2 de la edificación, van a ponerse las pilas, van a innovar y van a reducir drásticamente sus emisiones. Bueno, aún así, no llegamos a la neutralidad climática en 2050. ¿Dónde está el cero? Yo creo que todavía queda bastante lejos. En un caso reducimos un 51% y en el otro un 65%. Con estos números no podemos volver a Europa a decirle que este es nuestro escenario de Building Life. Y si miramos el presupuesto, que se ve regular, ¿os acordáis? 791 para los 2 grados, 415 para el grado y medio. Pues mirad en qué estamos, multiplicando casi por 4 las emisiones, que no se estiran como un chicle, no se estiran como el dinero, no suben y bajan los tipos de interés para multiplicar o encoger el dinero. No, estas son las que tenemos. Nos pasamos por muchísimo. Bueno, pues ¿qué es lo que podemos o cuáles son las líneas de trabajo que deberíamos lanzar y con qué números para llegar a la neutralidad climática sin pasarse, esto como el precio justo, sin pasarse del presupuesto que tenemos? Pues hay unas medidas clave muy claras para el carbono operativo, es decir, para las emisiones del uso de los edificios, que pasan por aumentar el número de viviendas rehabilitadas. Sí, aumentar. Cuando hablamos de rehabilitar 1.200.000 viviendas para 2030, la gente dice, no llegamos. Eso es multiplicar por 10 nuestra actividad. Bueno, pues no llegamos y nos quedamos cortos. Hay que rehabilitar más y hay que rehabilitar en profundidad. Cada vez que entramos en un edificio o no rehabilitamos en profundidad alcanzando su óptimo técnico o su óptimo energético, o cada vez que hacemos algo que vaya a impedir que ese edificio llegue a su óptimo técnico, estamos desaprovechando una oportunidad y estamos tirando a la basura más emisiones de CO2. Tenemos que acelerar también el cambio de equipos. Sí, las calderas puede que aguanten. Mire, la de mi casa lleva, yo soy el peor ejemplo, pero ya estoy en marcha. La caldera de mi casa creo que es del año 81. A mí cuando me dicen que las calderas duren 20 años no me lo creo. Del año 81 está en la plaquita puesta, una caldera de gasoil. Ahí sigue la cabrona, ahí sigue, echando mierda y despilfarrando energía. Ya hemos pedido y hemos dado todos los pasos. Estamos en pasos y en el buen camino para descarbonizarnos. Pero tenemos que acelerar también ese cambio de equipos si no queremos que las calderas más contaminantes, que esos equipos más contaminantes sigan ahí de por vida, porque de verdad que son resistentes. Tenemos que limitar el consumo energético en las viviendas de nueva construcción. Y me diréis, ostras, ¿tú te has leído el código técnico?
Sí, me lo he leído y lo he intentado cumplir. Hoy es muy difícil con las nuevas versiones. Pero no perdamos la ambición de seguir mejorando, porque ahí también podremos rascar, no el grueso. Yo creo que los grandes cambios y los grandes pasos se han dado, pero tenemos también algo de margen de mejora, que nos lo dicen los expertos. Yo esto no me lo invento, ¿eh? Y tenemos que acelerar la producción distribuida y descarbonizada de la energía eléctrica. Vamos, implantar las renovables de proximidad. Esto yo creo que no os descubro nada nuevo. Ups. Y para el carbono embebido, pues aquí hay dos grandes líneas de trabajo, ¿vale? Y que están muy relacionadas. La primera es acelerar la descarbonización de los materiales y los equipos, de los productos de la construcción. Aquí hay muchos fabricantes de productos que os conozco. Y sé que tenéis planes de descarbonización. Y sé que algunos de esos planes ni siquiera os los creéis. Bueno, pues que sepáis que en vuestras manos está el futuro o la posibilidad de que podamos crecer o que podamos construir más. Si no, al precio de emisiones que estamos construyendo a día de hoy, no podemos construir las 4 millones de viviendas que tenemos previstas. Esas que sobrepasaban casi multiplicando por 3 nuestro presupuesto de carbono. Y me diréis, bueno, pues rehabilita menos. No, no, no. Si rehabilitamos menos, entonces el amarillo sube. O sea que no. Rehabilitando muchísimo, aún así, tenemos que acelerar la descarbonización de los materiales de construcción. Esos de los cuales no podemos imaginar un mundo sin. O sea, ¿os imagináis un mundo sin hormigón? Oye, a lo mejor, sin acero, sin vidrio, que Fernando ha puesto ahí como el paradigma. Si vinieran los de Sagumen, yo no sé qué hubieran pensado, pero creo que no han podido venir hoy. Tenemos que reducir drásticamente las emisiones de esos productos industriales, pero también tenemos que aprender a utilizarlos con moderación, como el vino. Si es bueno, bébalo con moderación. Pues estos materiales que tienen tanta carga y tanto peso, bébanlos con moderación. No es una pérdida de negocio para las empresas, ni mucho menos. El que vais a vender, ese que tiene menos emisiones embebidas, y que hay, se supone, carbono de bajas emisiones, cemento de bajas emisiones, acero de bajas emisiones, será seguramente más caro, porque lo que ha llegado el fin es probablemente del hormigón barato. Ese no nos vale. Pero es que hay otro amplio campo de materiales por descubrir o por redescubrir. Son los materiales bio-based, basados en la naturaleza, esos que aprovechan el conocimiento, bueno, los que se han utilizado toda la vida, que diría Juan Luis, madera, fibras naturales, corchos, me voy a dejar muchos y voy a meter la pata, pero todos aquellos que no solamente son capaces o tienen menos emisiones embebidas, sino que además son capaces de almacenar CO2 y por lo tanto funcionan como sumideros de carbono. Esos materiales que hemos abandonado y que se han utilizado tradicionalmente y que hemos abandonado porque era mucho más fácil y mucho más ordenado, limpio, industrializado, utilizar materiales de origen, digamos, más artificial, ¿vale? Y que han hecho un gran favor a la humanidad, quiero decir, un gran favor o han hecho un gran servicio durante su vida. Han construido en las ciudades y los pueblos tal y como los conocemos, sobre todo las ciudades. Hay otro grupo de materiales que no tienen base natural, pero que son abundantes, son locales, la piedra, el barro, la cal, que también tienen menos emisiones porque tienen menos transformación, que son cercanos y que además dan nos permiten tener un nuevo lenguaje, seguramente, esto le encanta a Justo, un nuevo lenguaje arquitectónico, ¿no? Que exprese que estamos construyendo de otra manera porque nuestra sociedad tiene otros valores, tiene otros retos, distintos a los que tenía la sociedad industrial, la revolución industrial. Esa es en cuanto a la primera. Y la segunda, el aprovechamiento del parque de viviendas existentes y la racionalización de la nueva construcción. Efectivamente, toda esa nueva construcción
sería maravillosa si tuviéramos recursos para permitírnosla. Luego, igual tenemos que empezar a pensar de otra manera. ¿Podemos construir más con menos? ¿Dar más servicio de habitabilidad con menos metros cuadrados? ¿Podemos construir solamente donde sea estrictamente necesario y buscar las alternativas en edificios vacíos, en segundas residencias, antes de construir uno nuevo? Pues si no lo hacemos así, malamente. Malamente porque, insisto, no hay emisiones suficientes. Este es un número gordísimo que nos hemos hecho, pero muy significativo. Imaginaos que queremos construir las 4,5 millones de viviendas de aquí al 2050. Sería la franja de abajo, ¿veis? Muchas casitas. Muchas casitas. Para construir todas estas casitas necesitamos que los materiales se descarbonicen radicalmente. Radicalmente significa pasar a que en 2030 construyamos con un 50% menos de emisiones embebidas. ¿Quién haya hecho alguna vez un análisis de ciclo de vida? ¿Alguien en la sala? 1, 2, 3, 4, 5, 6, muchos. ¿Os suenan más o menos 650 kilos de CO2 por metro cuadrado? Estamos más o menos en esa media. ¿Seremos capaces en 2030 de construir todos nuestros edificios nuevos a una media de 312 kilos de CO2? ¿Y en 2050 a una media de 52 kilos de CO2? ¿Os lo creéis, los que estáis haciendo análisis de ciclo de vida? ¿No? ¿He dicho sí? ¿He oído algún sí? ¿Sí? Vale. Albert se lo cree. Si Albert se lo cree, media sala debería creérselo. Pues si somos capaces, nos podremos permitir el lujo de construir esos 5 millones de viviendas. Oiga, que no eran 5 millones de viviendas para hacer negocio, que nuestro gobierno dice que son las viviendas que hacen falta para dotar de habitabilidad a nuestro país. O sea, si no creemos que se pueda descarbonizar tan rápido los materiales, nos podemos ir a la barra de arriba. Si seguimos el escenario que decíamos tendencial o del sector, es decir, lo que creemos que vamos a ser capaces de descarbonizar, seremos capaces de construir de aquí al 2050 300.000 viviendas. Y ahora quiero saber si hay algún promotor o algún constructor o algún fabricante de materiales en la sala y qué le parece construir 300.000 viviendas de aquí al 2050. Se hace la cuenta rápida, son entre 30 años a 10.000 viviendas al año. ¿Bien? Bueno, pues alguien se tiene que poner las pilas. O descarbonizamos rápidamente los materiales o empezamos a pensar que no tenemos emisiones suficientes para construir edificios. Bueno, nosotros elegimos una hipótesis intermedia. Habría que elegir algo para diseñar nuestro escenario Building Life, ¿vale? Seremos capaces de reducir un 30% las emisiones embebidas a 2030 y un 75% a 2050. Con eso nos da para 2,5 millones de viviendas de aquí al 2050. No creáis, da mucho de sí, 2,5 millones, ¿eh? Pero algún promotor estará diciendo, ¿qué? Bueno, hacedlo mirar porque igual hay que cambiar modelos de negocio también. Esto que es tocar estas medidas que son incómodas porque primero tocan el ámbito de la innovación de los industriales, tocan el ámbito de la actividad económica de promotores y constructores y tocan a la imaginación y al talento de todos los profesionales que diseñáis y que construís esos edificios. Y así llegamos a este escenario Building Life. Esto de que se haya estirado todo, ha quedado todo muy raro, pero en ese escenario sí que conseguíamos reducir las emisiones un 89%. Y estábamos siendo muy radicales, tan radicales
que nuestras cabezas pensantes, o más pensantes, esas a las que antes he agradecido su ayuda, me decían, Dolores, no es posible. No. Tanto no, eso no se puede. Bueno, creo que es importante ser conscientes y estar incómodos. Estáis muy bien sentados ahí. No, tenéis que estar muy incómodos, porque si no, como nos decían los periodistas antes, esto no nos duele. Nos tiene que empezar a doler para que realmente llegue la acción. Os tiene que empezar a doler. Bueno, con este escenario de Building Life digo, mirad dónde nos quedamos, siendo los más radicales del barrio y buscando una hoja de ruta que pueda ser apoyada y admitida por todo el sector. ¿En qué nos hemos quedado? En 748 megatoneladas de CO2, apenas 3 por debajo del límite de los 2 grados centígrados. Con tanta ambición, intentando llegar lo más rápido posible, llegamos al escenario de los 2 grados. Es decir, llegamos incluso tarde. Esta hoja de ruta la hemos diseñado como un elemento o una hoja de trabajo work in progress, ¿vale? Porque yo quiero verla bajar más rápido. Vuelvo ahí. Quiero ver esa pendiente más tendida. Con la pandemia todos nos acostumbramos a ver esto de lo de tender la curva, ¿no? Y a leer las gráficas. Y se nos quedó muy en la cabeza. Pues aquí tenemos que dibujar un tobogán, pero un tobogán que nos matemos casi a la llegada, si queremos llegar a los objetivos. 5 puntos claves a tener en cuenta, y me estoy enrollando mucho, ¿que sí? Casi. Lo primero, que tenemos que aprovechar y rehabilitar el parque ya existente. ¿Lo había dicho antes? ¿No? ¿Lo vuelvo a repetir? Todo lo que ya está construido, hemos dicho de 25 millones de viviendas, 24.200.000, seguirán estando allí en 2050. Rehabilitar, rehabilitar y rehabilitar. Y aquí hay tarea para todos y lo estamos viendo ahora mismo con estos fondos que nos han echado ahí un montón de dinero en una hucha que no hay manera de abrir detrás de una cosa que se llama subvenciones y que nos está atascando. Este modelo que atasca no desatasca, no lanza el sector de la rehabilitación. Pero bueno, está aquí, bienvenido sea, y no lo vamos a desperdiciar. Ese dinero tiene que permitir trazar la primera bajada en cuesta. Tenemos que racionalizar, ¿sí?, la nueva construcción. Tenemos que, después de esta charla de hoy, no me creo que salgamos a la calle diciendo, bueno, si hago edificios que cumplen el código técnico, como churros, los que sean, todos los que vengan. Si total, no van a gastar energía. Sería caer en ese paradigma de Gibbon, ¿no? Como que cuanto más ahorra y cuanto menos gasta, al final más contamina, porque nos engaña y nos hace creer que estamos consiguiendo el objetivo. No, tenemos que racionalizar también esa nueva construcción y hacerla mucho más eficiente. Construir un edificio con un voladizo tremendo quedará precioso, pero lleva unas toneladas de hormigón tremendas. Construir 4 plantas de garaje para coches que igual en unos años con nuevos modelos de movilidad no hacen falta, lleva una carga de emisiones brutal. Otras maneras de construir son posibles. Descarbonizar los productos de la construcción. ¿Lo he dicho ya suficiente? ¿Lo vuelvo a decir? ¿Habéis tomado nota todos los industriales? No dejéis de innovar, lo hemos dicho esta mañana, no dejéis de innovar, por favor. Esa descarbonización de los productos de la construcción está directamente ligada con el resto de agendas o de urgencias del sector. Hoy hemos repasado aquí y hemos visto que hay muchas más urgencias, bueno, muchas más, bastantes más urgencias, que no solo la descarbonización. Si hacemos una agenda coordinada, podremos sumar sinergias.
Lo he oído esta mañana y estoy totalmente de acuerdo. No podemos conseguir la descarbonización sin la economía circular. Luego, la misma aceleración que necesita la mitigación del cambio climático, la necesita la innovación para conseguir esta economía circular. Y por último, la consideración del tiempo. Empezaba mi charla diciendo que hace un año presenté esta misma hoja de ruta, o cuasi, porque era un avance lo que presentamos, en esta misma sala. Desde entonces, ¿qué ha pasado? Pues han pasado 365 días. 365 días menos de tiempo. Y esto hay que tenerlo muy en cuenta. Todo lo que no sea actuar ahora es gastarnos los ahorros del futuro. Es de perogrullo, lo habéis oído siempre. Pero es que no podemos esperar a las soluciones del futuro. Y tenemos soluciones a día de hoy que pueden hacer bajar la huella de nuestro sector. Y digo que no podemos esperar porque esta semana salía una noticia maravillosa sobre la fusión nuclear, muy esperanzadora, pero que de nuevo puede hacer caer en una trampa. Para esa solución, para que fuera solución, le faltan 30 años. 30 años que no tenemos. 30 años que nuestro planeta no nos da de margen. Así que no es la solución. No significa que no tengamos que seguir invirtiendo en investigar en esa solución, porque dentro de 30 años nos vendrá muy bien. Pero no es la solución que necesitamos ahora, y lo que necesitamos ahora es acción y necesitáis herramientas para ponernos en marcha ya. Así que esto es un llamamiento a todos y a todas, a que os sintáis incómodos, a que no estéis de acuerdo con esa hoja de ruta, porque tiene cosas que os afectan directamente a vuestro modelo de negocio, a vuestra casa, a vuestras maneras de pensar o de diseñar, a lo que aprendisteis en la escuela. Vale, sentíos incómodo, no estéis de acuerdo, pero por favor apoyadla. Sí, porque si no, mal vamos. Una cosa es que no nos creamos que esto puede pasar, este cambio. Aquí están gran parte de las entidades que ya apoyan la hoja de ruta. No quiere decir que se la crean, porque ahora haré la pregunta clave. Y de las empresas profesionales que también se han sumado ya a apoyar esta hoja de ruta. Hay muchos todavía, hay más gente en la sala que logos en la pantalla. Así que os animo a que cuando salgáis encontréis ese QR en nuestra página web y apoyéis la hoja de ruta. Es una manera de comprometeros, incluso aunque no estéis de acuerdo. Nadie puede estar de acuerdo porque todos vamos a estar mal, incómodos, fuera de confort. Es como tenemos que estar, es el paso. Ahora voy a hacer la pregunta que antes hacía, creo, no sé si la he hecho antes, pero la he hecho en muchos foros. ¿Creéis que podemos conseguir la neutralidad climática en 2050? Manos arriba, los que sí. No voy a dejar manos abajo a nadie. ¿Vale? Muy bien. Manos abajo. Los que no. ¿Ok? Estamos como en un 50-50. Así que vamos a cambiar la frase de lo hicieron porque no sabían que era imposible, por otra, que me gusta más, lo hicieron aunque sabían que era imposible. Sumaros a la que queráis, pero por favor, hagamos posible el cambio.